importante entender, no tratar de memorizar algo porque se va a olvidar y no va a poder repetir. Entonces, ¿qué es la cianosis? Es la coloración azulada de la piel y la mucosa debido al movimiento de hemoglobina reducida por arriba del 5 gramos por ciento a nivel de sangre capilar. Entonces, es entender. Ustedes ven, la definición es muy similar a la definición de ictericia. Ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de la mucosa. Aquí cianosis es la coloración azulada. Y para que la definición sea completa hay que dar algunas cifras. Por ejemplo, aquí dice hemoglobina reducida. Hay que saber qué es una hemoglobina reducida. Si hay una hemoglobina reducida, quiere decir que hay otra que no está reducida. Esa que no está reducida se llama oxihemoglobina. Cuando nosotros hacemos un análisis de sangre y pedimos cantidad de hemoglobina, vamos a ver que es aproximadamente 15 gramos. En un tubito de 100 ml hay más o menos 15 gramos de hemoglobina. De esos 15 gramos, coloración azulada de la piel y la mucosa debido al momento de la hemoglobina reducida por encima de 15 gramos. De esos 15 gramos es hemoglobina reducida. 5 gramos. De los 15, 5 gramos. Eso es lo que dice. Hasta ahí no se ve la coloración azulada de la piel. Cuando aumenta, ahí color azul. Entonces, este 5 gramos por ciento se llama umbral de cianosis. ¿Y cuál es el umbral de la ictericia? ¿Se acuerdan cuál es el umbral de la ictericia? 2 miligramos. Umbral de cianosis de ictericia. Fíjense la diferencia. Aquí son 5 gramos por ciento y aquí son 2 miligramos por ciento. Para acordarse por qué son 5 gramos, es que le hago esta referencia. En un tubo de sangre, todo esto es sangre y se ve roja. ¿Por qué? Porque tiene 15 gramos de hemoglobina, 16, 17, 18, algunos hombres, las mujeres 13, las menstruadoras 12, pero de esos 15 gramos, 5 son hemoglobinas reducidas. ¿Qué quiere decir hemoglobina reducida? La hemoglobina reducida es la hemoglobina que, teniendo su contenido de oxígeno, llega a una célula que necesita oxígeno y entrega el oxígeno. Se reduce. Al entregar, ¿se acuerdan? Oxidorreducción. Está oxidada por el oxígeno, entrega el oxígeno y se reduce. Entonces queda hemoglobina reducida. Sigue siendo hemoglobina, sigue teniendo oxígeno, pero ya está reducida. Ha entregado el oxígeno que podía entregar. Y cuando cambia de oxihemoglobina a hemoglobina reducida, cambia de color. Ya no es roja rutilante, ahora es un rojo oscuro, azul, que es como decimos que se ve, pero es un color rojo oscuro. Entonces, para acordarse, y no confundir con el umbral de ictericia. Después dice, ¿cuáles son los sitios de elección para buscar cianosis? Como la cianosis la vamos a buscar donde haya buen flujo sanguíneo. Primero hay que recordar que hay 3 tipos básicos de cianosis. Una cianosis que le decimos central y una cianosis que le decimos periférica. Y una mixta. La cianosis central es cuando del corazón sale con hemoglobina reducida elevada. Esa es central, porque sale del centro con hemoglobina reducida aumentada. ¿Por qué está aumentada la hemoglobina reducida? La mayoría de las veces porque hay un shunt, es decir, una mezcla de sangre. ¿Y a qué se debe ese shunt? Generalmente a malformaciones congénitas.
nació con una tetralogía de Fallot, nació con un agujero de Roger, nació con algo, pero se está mezclando. Entonces, de aquí ya sale esa sangre mezclada y está con hemoglobina reducida aumentada. Más o menos de oxígeno tiene 4,75 la cantidad de oxígeno en hemoglobina reducida. Cuando pasa un órgano, como decir la lengua, esa sangre le aumentan 2 más, aproximadamente 2 más. Entonces aquí 6,75. ¿Qué color se va a ver la lengua? Azul. ¿Por qué? Porque aumentó de 4,75 el músculo, porque tiene que darle oxígeno al músculo lengua, le da el oxígeno al músculo lengua y entonces queda en 6,75. Ya superó, esto es mayor de 5, entonces esto se ve azul. En la lengua es donde hay que buscar la cianosis central. La lengua. Es una pregunta de examen. ¿Dónde se busca la cianosis central? En la lengua, de preferencia en la lengua. Y en otras mucosas húmedas, como decir, labio, la parte interior de los labios, también puede ser en otros lugares, pero en los otros lugares también se puede mostrar cianosis en caso de cianosis periférica. ¿Y cuál es la cianosis periférica? La cianosis periférica es aquella que viene a raíz de un enlentecimiento de la circulación lenta. ¿Por qué se hace lenta? Porque se cierran los capilares. ¿Por qué se cierran los capilares? Lo más frecuente es por el frío. En el frío se cierran los capilares, la circulación se hace lenta, entonces va entregando oxígeno. Aquí tenía 2,75, que es lo normal, y aquí llega con 4,75, y cuando vaya a los músculos de los dedos y llega a la uña se pone morada. ¿A qué se debe entonces la cianosis periférica o una circulación lenta? ¿Cuál es el ejemplo más común? El frío. ¿Dónde buscamos el frío? Ustedes habrán visto algún niño jugando en la piscina que llega a las 6 de la tarde, no se quiere salir, y la madre de los ángeles le dice, ya está morado, ya está. ¿Por qué? Porque lo primero que se le va a poner morado son los labios, por el frío. También cuando hace mucho frío tenemos las uñas moradas por el frío. ¿Por qué? Porque el frío hace que la circulación se haga más lenta. ¿En qué otra ocasión hay circulación lenta? En la insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia cardíaca congestiva el corazón late pero lentamente y se moviliza la sangre lentamente, cosa de que tiene la oportunidad de entregar más oxígeno. Y cuando llega a su destino, el extremo, por eso se llama periférica, el extremo es cianótico. Aquí no va a haber cianosis. En la lengua no va a haber cianosis. Solamente en las extremidades. También se llama por eso acrocianosis. Acro quiere decir extremo. Esto es acro, los dedos de los pies, por eso acrocianosis. El sitio de elección son las nariz, labios, pómulos, orejas, lengua y lecho subungual. ¿Cuál es el lecho subungual? El que está debajo de las uñas. Ese es el lecho subungual. Debajo de las uñas tenemos una red de capilares. Entonces es el único lugar donde podemos ver los capilares a simple vista. Los sitios de elección en la central característica en la lengua azul. Entonces, ¿qué es cianosis? Coloración azulada de la piel y las mucosas. Acuérdense que tiene que decir las mucosas, tanto en ictericia como en cianosis. ¿Por qué? Porque si no es que están azules las mucosas, puede ser otra cosa. No va a ser. Antes era muy común dar medicamentos
a base de plata. Y esa plata, las artrosis, por ejemplo, la artritis y la artrosis se curaban y ahora se siguen dando en casos extremos. Eso produce un depósito en la piel y quedaba azul la piel. Entonces, cuando uno lo veía, cianosis generalizada. No, era argilosis. Entonces, y eso no mancha la lengua ni la piel, ni la mucosa. ¿Qué característica tiene la cianosis central y periférica? En la cianosis central, el déficit de oxígeno se produce a nivel central. Sangre sale con hemoglobina reducida elevada. Sale del corazón la hemoglobina reducida elevada. Y como se va hacia todo el organismo recibe la sangre que tiene ya la hemoglobina reducida aumentada. Entonces, cuando llega a algún lugar, le pasa la sangre el oxígeno que tiene y entonces todo eso se vuelve mayor de 5 gramos por ciento y ya se hace cianótico. Por eso se dice que es de distribución universal, o sea, generalizada. El aumento de la tasa de hemoglobina reducida solo sirve en la sangre arterial. Los tejidos cianóticos mantienen su temperatura normal, muy buena suspensión. Eso es otra cosa importante. ¿Cómo vamos a distinguir una cianosis periférica de una cianosis central? Y hemos visto que la periférica es por mala circulación. Entonces los extremos están fríos. En una cianosis central la circulación está correcta, está bien. Por eso hay buena circulación y la temperatura de la piel se mantiene normal. Entonces, en la periférica la piel está fría. En la central la piel está caliente. La cianosis no varía con el cambio de posición del medio cianótico ni con el calor local. Cuando es central, tenemos cianosis en el brazo, por decir, lo podemos poner para arriba, lo podemos meter en agua caliente y sigue igual. ¿Por qué no cambia? Porque no estamos haciendo nada para alterar la oxigenación que sale del corazón. Ahora, si fuese una cianosis periférica, sí cambia con la posición del miembro y cambia con el calor local. Si yo una mano cianótica o cianosis periférica la meto dentro de agua caliente, inmediatamente se pone rojo. ¿Por qué? Porque el calor produce vasodilatación. Entonces, al vasodilatar, hago que llegue más sangre y ya no está llegando esa sangre de aperita, está llegando la sangre en la cantidad normal y se pone rojo. En la sangre capilar de los tejidos, por el mayor consumo de oxígeno debido al crecimiento circulatorio, aumenta la concentración de hemoglobina reducida por encima del umbral 5 de la cianosis 5 gramos por ciento y esta se hace visible. Es porque hay un mayor consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el envejecimiento. Había un profesor que decía, imagínense un camión de esos de Coca-Cola, leringa de Coca-Cola, y nosotros estamos mirándolo de arriba. ¿Cómo se ve ese camión de Coca-Cola? Rojo, se ve rojo. Pero pasa por un barrio donde hay los chicos que al pasar lentamente el camión por ahí, todos los chicos le sacan la botella y al final queda el camión pintado de azul. Entonces, ¿por qué? Porque le sacaron el oxígeno. El oxígeno eran las botellitas de Coca-Cola y quedó el camión azul. Más o menos con eso en la mente es que reconocemos la cianosis periférica. La cianosis es fría, varía con la posición del miembro cianótico, disminuye con la elevación del miembro cianótico y aumenta con el equilibrio, y con la temperatura externa, disminuye con el calor local y aumenta con el frío. La cianosis periférica es generalmente regional o localizada, excepto, y esto es importante, la cianosis de insuficiencia cardíaca derecha, que pese a ser periférica es generalizada, y eso pregunta de examen. Hay dos cianosis que parecen ser generalizadas, pero son periféricas, que es la de la insuficiencia cardíaca congestiva y del shock cardiogénico. Causas fundamentales de ambos tipos de cianosis.
cianosis central. Las causas de aumento de hemoglobina reducida en la sangre arterial por encima del umbral de la cianosis se debe a disminución de la presión de oxígeno de la atmósfera. Esa es la cianosis de altura. Lo que pasa cuando viajamos de aquí, no sé si les habrá tocado alguna vez viajar de aquí al alto, estamos a 400 metros y el alto está a 4000. En una hora no le da tiempo al organismo a adaptarse a nada. Entonces llegamos allá y hacemos una hipertensión pulmonar con una insuficiencia de oxígeno y nos desmayamos si queremos caminar por la disminución de la presión de oxígeno. ¿Saben cuánto de oxígeno hay aquí en el medio ambiente? ¿Qué porcentaje hay de oxígeno? Era como un 5%, pero... ¿Quién da más? ¿Alguien da más? ¿Quién da menos? Nadie da más, nadie da menos. A nivel del mar, el porcentaje de oxígeno es alrededor del 21%. Nosotros a 400 metros estamos más o menos cubiertos. En La Paz es más o menos 17% del porcentaje de oxígeno. Entonces eso choca. Y para que se adapte tendría uno que quedarse por lo menos unos 4 o 5 días para que el organismo empiece a producir más glóbulos rojos, aumente la tasa de glóbulos rojos y pueda captar más oxígeno. Eso es tanto que reclaman los que van a jugar a la máquina. Juegan con balón de oxígeno, ahí pasan corriendo y siguen comiendo. Y le dan sildenafil. ¿Saben lo que es el sildenafil? Es Viagra. A los jugadores le dan Viagra, el sildenafil. ¿Por qué? Porque es un hipotensor de la presión pulmonar. El mal de altura no es nada más nada menos que una hipertensión pulmonar. Eso es lo que hipertensión. Cianosis periférica. Las causas del aumento de la hemoglobina reducida es el mayor consumo de oxígeno que se produce debido al enlentecimiento del flujo sanguíneo. Eso siempre pregunto, ¿cuál es la causa de la cianosis periférica? ¿Cuál es la causa de la cianosis central? Porque hay que tener esos conceptos claros. La cianosis periférica, insuficiencia cardíaca derecha, única causa de cianosis periférica que es generalizada, factor shock, obstrucción o retorno venoso por tromboembolismo, síndrome de vena cava inferior u obstrucción de cualquier vena, así como la vasoconstricción. ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina global y de hemoglobina reducida a nivel arterial y velocidad capilar? Esto hay que saberlo. Si tomamos como referencia un valor normal de 15 gramos global, es decir, oxigenada más reducida, a nivel central existe un 5% de hemoglobina reducida, 5% de 15 gramos. Es decir, que a nivel arterial existen 0,75 gramos de hemoglobina reducida. Eso es lo normal en la arteria. 0,75 gramos de hemoglobina reducida. Al ligar la sangre al sector venoso ya posee un 30% de hemoglobina reducida, 30% de 15 gramos, es decir, en la sangre venosa hay 4,5 gramos de hemoglobina reducida. Para calcular el valor de hemoglobina reducida a nivel capilar, promediamos ambos valores, reducida arterial, reducida venosa, dividida por 2, entonces esta es la cantidad, 2,62 de hemoglobina reducida en la sangre capilar. Es esta sangre capilar la que tiene que sobrepasar 5 gramos por ciento para que se note la cianosis. Esta de aquí. O sea, la suma de ambas. Entonces decir que en la sangre capilar normalmente existe 6,62 gramos de hemoglobina. Como le dije el otro día, estos valores cambian según los distintos autores. No es fácil medir cuánto es la hemoglobina reducida en una sangre capilar, no es fácil, y eso se dedica a la fisiología y la fisiopatología. Esta es pregunta de examen: ¿a qué se llama umbral de la cianosis y cuál es su valor? Umbral es el valor de la hemoglobina reducida a nivel capilar por arriba del cual se hace visible la cianosis. Corresponde al valor de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida en sangre capilar. Ya vimos en la anterior pregunta que la hemoglobina reducida a nivel capilar normalmente es 6
262. ¿Se entendió? ¿Sí? Se ha visto también que los pacientes anémicos cuesta verle la cianosis. ¿Por qué? Porque no tiene la hemoglobina suficiente. En cambio, en un poliglobúlico se nota más rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene más glóbulos. ¿Por qué en un paciente anémico se nota menos la cianosis? Porque tiene menos cantidad de hemoglobina arterial y por lo tanto menos hemoglobina venosa y menos hemoglobina capilar, que es el promedio de ambos. Por lo tanto será más difícil llegar al umbral. Si tiene poca hemoglobina le va a costar llegar a 5 gramos y sobrepasar ese umbral, porque tiene menos. Pero si tiene poliglobulia le va a costar nada pasar los 5 gramos y ser cianótico, como son los gordos poliglobúlicos que tienen síndrome de pico. Eso que donde se sientan, se duermen y tienen los labios morados y las uñas moradas. Síndrome de pico. ¿Por qué el poliglobúlico, la cianosis es más fácil de observar aún con buena oxigenación arterial? Porque al haber mayor contenido de hemoglobina arterial habrá más hemoglobina venosa y por lo tanto el promedio de ambos es de hemoglobina capilar será más elevado, acercándose al umbral aún sin trastorno de la saturación. Icterismo. Ya saben, ya tienen que saber la definición de ictericia. En la memoria, repitan cuál es la definición de ictericia. Sin leerla. Y si no la pueden repetir en memoria, entonces leanla y la repiten otra vez. ¿Qué es ictericia? Coloración amarillenta de la piel y la mucosa. No se olviden que tienen que decir mucosa. Coloración amarillenta de la piel y la mucosa por aumento de la bilirrubina total en sangre por encima del 2 miligramos por ciento. No confundir 5 gramos por ciento con 2 miligramos por ciento. Para acordarse, hemoglobina, ¿se acuerdan del tubito que tiene 15 gramos de hemoglobina? Y de esos 15 gramos, 5 son de hemoglobina reducida. Y del otro, la ictericia. ¿Cuánto es un gramo de ictericia? Ahí está, bueno. ¿Y cuánto es lo normal? Lo normal es 1. Entonces, para que haya ictericia de 1, que es lo normal, tiene por lo menos que duplicar la cantidad de bilirrubina. ¿Qué es, por tanto, lo que define categóricamente la presencia de ictericia? La hiperbilirubinemia. Entonces, lo normal de la bilirrubina es 1 miligramo por ciento, el umbral de cianosis es 2 miligramos por ciento. ¿Qué quiere decir umbral de cianosis? La cifra a partir de la cual empieza a ponerse amarilla la piel. ¿Dónde buscamos primero? En el ojo, ya vimos. ¿Por qué es importante la coloración amarilla de las mucosas de ictericia? Porque el cuadro de pseudoictericia, como el provocado por la hipercarotinemia, ¿qué es la hipercarotinemia? Aumento del caroteno de la hipodermis y en menor medida de la epidermis por ingesta exagerada de legumbres o frutas amarillas ricas en caroteno. Hay muchos alzadores de pesas que se alimentan de pollo y batata dulce o camote y zanahoria. Entonces me ha tocado ver una ictericia anaranjada en esta gente, la piel anaranjada. Hipercarotinemia, no es ictericia, los ojos están normales. ¿De dónde proviene la bilirrubina? Y aquí viene ya el dibujo ese que les hice. Primero, los glóbulos rojos envejecidos viven más o menos 4 meses, es decir, 120 días, al cabo de los cuales se destruyen en el vaso, fundamentalmente por un proceso llamado hemocatéresis, y liberan su hemoglobina. Liberan hemoglobina y liberan hemo. La hemoglobina es catabolizada a biliverdina,
y el M es el que se va a salir. Luego, esquemáticamente, a partir de eso se forma la bilirrubina indirecta, biliverdina, con una proteína transportadora, forma la bilirrubina indirecta. ¿Por qué se llama indirecta? Porque no está conjugada con el alcohol. Ajá, pero ahí se llama no conjugada. Pero ¿por qué? Porque hay imposibles. No, porque es una reacción mediada por el alcohol. Entonces aquí no reacciona, hay que agregarle alcohol para que reaccione. O sea, indirectamente hay que alcoholizar la reacción. En cambio, a la otra, la directa, se hace la reacción directa sin necesidad de alcohol. Ya casi no se usa eso, pero ha conservado su nombre. Ahora se llama más conjugada, no conjugada. Y ahí, ¿por qué es conjugada y por qué no es conjugada? Conjugada, no conjugada, también indirecta o no conjugada. Indirecta, acuérdense que la indirecta es la que está unida a la proteína. Si está unida a una proteína, la proteína es una molécula enorme de grande. Entonces, si se le une el N, que es chiquitito, ¿se acuerdan del dibujito del camión? Entonces, si uno se acuerda de que viene algo tóxico y está en una estructura enorme que es el camión, y el camión la está transportando. El camión no tiene por dónde salir, no tiene escapatoria. Entonces empieza a dar vuelta, hasta que en un momento llega al hepatocito. Y en el hepatocito, donde, por el mecanismo que tiene el hepatocito, lo detiene al camión, le saca su carga, le saca el M, lo mete adentro y lo libera después al camión para que el camión vaya a buscar más M. Ese M, que junto con el camión era bilirrubina indirecta, ese N dentro del hepatocito, después de ciertos mecanismos, se conjuga con ácido glucurónico. Y al conjugarse con el ácido glucurónico, forma la bilirrubina directa. Para que ustedes se acuerden, sale directamente hacia el intestino. Pero esa salida directa del intestino le cuesta muchísimo trabajo al hepatocito. Es lo más difícil para él sacarla. Por eso es que cuando el hepatocito está un poquito flojo, medio enfermito, no puede sacar la bilirrubina directa hacia el intestino. Y si no puede sacar hacia el intestino, se queda adentro. Si se queda adentro, llega un momento en que va a salir por el otro lado. Si no lo está mandando al intestino, ¿cómo están las heces? Las heces empiezan a ponerse ávidas, y la bilirrubina directa empieza a salir hacia el torrente sanguíneo. Cuando sale al torrente sanguíneo, la bilirrubina directa, que es hidrosoluble, sale con la orina. Al salir con la orina, le da un color Coca-Cola a la orina. Color Coca-Cola a la orina. Y eso se llama coluria. Coluria. La coluria entonces es la coloración negruzca de la orina, color Coca-Cola, porque está orinando bilirrubina conjugada. Entonces hay una hiperbilirrubinuria, hablando del término, hiperbilirrubinuria. Entonces la hiperbilirrubinuria se llama coluria. Tiene una característica, la coluria mancha la ropa interior. ¿Por qué? Porque está orinando pigmento. Está orinando pigmento. Hay dos de las tres ictericias que hay: ictericia prehepática, hepática por hepática. Ictericia prehepática, la mayoría de las veces es por hemólisis. Por eso se llama hemolítica. Ictericia hemolítica. Esa ictericia hemolítica no da coluria. No da coluria. La orina que sale en esos casos, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, es una orina oscura, color té cargado, que no mancha la ropa, porque no está orinando pigmento.
¿Está orinando alguien? ¿Se acuerda que está orinando? Para que sea la orina oscura. Estercobilinógeno, eso es lo que orina. Hay una estercobilinuria, que ahí se llama urobilinuria. Cambia el nombre de esterco por urobilinuria de lo que orina. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la desintegración de la bilirrubina conjugada en el intestino. En el intestino, por acción del oxígeno y de las bacterias que están ahí, lo desintegran y se forma estercobilinógeno, que es el que va a dar color marrón a la materia fecal. Eso se absorbe porque está en pleno proceso de absorción, está en una digestión, está comiendo algo, por eso es que tiene fluir y todo lo demás ahí. Absorbe y ese estercobilinógeno es hidrosoluble y sale por la orina y le da el color normal, amarillo de la orina. Pero cuando hay un exceso de producción de estercobilinógeno, entonces le da coloración, color descargado a la orina. ¿Qué sucede después de la bilirrubina indirecta? Bueno, aquí está lo que he tratado de explicar. Es captada por el polo sanguíneo del hepatocito. Acordarse que el hepatocito tiene dos polos. Un polo sanguíneo que está en contacto con la sangre y un polo biliar que está en contacto con los canalículos biliares. Para algunos es una célula que está en contacto con lo más interno del organismo y está en contacto con lo externo del organismo. ¿Por qué? Porque el canalículo biliar llega al intestino. El intestino sale hacia afuera. Entonces, el hepatocito de esa célula permite esa integración entre lo interno y lo externo. Entonces, la bilirrubina indirecta es captada por el polo sanguíneo del hepatocito, transportada hacia su retículo endoplástico por una proteína transportadora, que es la albúmina, y conjugada por ácidos monoglucurónicos y glucurónicos por acción de una enzima, la glucuronidasa. De esta manera, la bilirrubina indirecta o no conjugada se transforma en bilirrubina conjugada o directa dentro del hepatocito. Esa es otra cosa importantísima de recordar, que esto sucede dentro del hepatocito, no afuera. La bilirrubina indirecta sí sucede afuera, en el plasma, pero la directa directamente sucede dentro del hepatocito y directamente es eliminada hacia el canalículo biliar. Es decir, no tiene por qué estar en la sangre. Por eso su valor en sangre es 0, máximo 0,2 miligramos por ciento. Normalmente tiene que ser 0, máximo 0,2 miligramos por ciento. Máximo 0,2 miligramos por ciento. Normalmente está en 0, pero máximo 0,2. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones una borrachera con cerveza, con lo que sea, altera la membrana plasmática del hepatocito y el hepatocito deja salir o no puede retener la bilirrubina directa, conjugada, que tiene almacenada, y entonces puede aumentar hasta esa cantidad con cosas normales. Pero lo normal es 0. ¿Qué características tiene la bilirrubina no conjugada o indirecta? Es liposoluble, o sea, tóxica para los tejidos hemolíticos del líquido, como el tejido cerebral, donde se acumula. Hay una acumulación de bilirrubina no conjugada en que se llaman kernícteros, por hiperbilirrubinemia indirecta debido a una hemólisis por incompatibilidad del grupo RH entre la madre y el niño. Kernícteros. Es decir, se produce tanta bilirrubina no conjugada indirecta que va hacia los núcleos de la base, los impregna los núcleos de la base y lo puede matar al niño. Si no lo mata, el niño queda con déficit intelectual de por vida. No nada más que la bilirrubina indirecta. No pasa en el filtro renal por estar unida a una albúmina, que es una molécula grande, que en otras cosas que hecho filtro renal. Por lo anterior no aparece en la orina y no tiñe la orina color Coca-Cola como lo hace la bilirrubina directa conjugada.
Estos son temitas sacados de preguntas. ¿Qué características posee la bilirrubina directa? Entonces, ya directa tiene que verse que está directamente producida en el hepatocito y es directamente expulsada hacia el canalículo biliar. Entonces, ya tiene que organizar su cerebro para que directa signifique eso, directamente producida dentro del hepatocito y expulsada directamente hacia el canalículo biliar. No pensar. ¿Qué característica posee la bilirrubina directa? Es biosoluble, por lo tanto no es tóxica para el sistema nervioso central, pasa por el centro cerebral. Es decir, si por algún motivo sale hacia la sangre, inmediatamente se la orina. No tiene por qué estar en el frente sanguíneo, se la orina. Por lo tanto, aparece en la orina particular de color café de grupos como la Coca-Cola, la hepatitis, se llama coluria, manchas a rojo interior. Esto era patología, ¿no? ¿Qué sucede después que se conjuga la bilirrubina? Una vez formada la bilirrubina conjugada es aportada al poro biliar del hepatocito, desde donde es excretada por los capilares biliares intrahepáticos y luego por la rama del colédomo o vías biliares exhepáticas se almacena en la vesícula biliar. Al ingerir comida grasa por acción de la colecitoquina es liberada en la segunda porción del duodeno mezclada con la biliar. La colecitoquina producida por las células I del duodeno, el babotíbulo como ácido graso y aminoácido, ocasiona el descargo del cemento gástrico y la finalización de la vesícula iliar para que esta se contraiga y vierta la bilis para iniciar por la función de la grasa, formación del seno. ¿Qué sucede luego en el intestino? La bilirrubina conjugada, que es liberada junto con la bilis en la segunda porción del duodeno, es transformada por efecto de la flora intestinal en esterco bilinógeno. Parte del esterco bilinógeno sigue en el ángulo del intestino, dando color a las heces. Parte se absorbe como nutrientes eliminándose por la orina como urobilinógeno. La mayor parte regresa al hígado por la rama venosa del sistema porta para ser reexcretada nuevamente al intestino junto con la bilis y el ciclo periostático. Este ciclo de expresión hepática de esterco bilinógeno en la sección porta puede expresarse en el intestino nuevamente en el ciclo hepático del sistema bilinógeno. Topográficamente, es decir, siguiendo el curso que sigue la bilirrubina en la sangre pasando por el hígado y siguiendo por el cerebro con los tres tipos de bilirrubina. ¿Cuáles son los tres tipos de bilirrubina? Fíjense que esta es una clasificación basada en el tipo de bilirrubina. Tenemos la ictericia prehepática, la ictericia intrahepática y la cohepática. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la ictericia intrahepática es celular y a veces la llaman también canalicular? Para algunos canalicular es extrahepática, no intrahepática. ¿Cuál es el mecanismo de la ictericia prehepática? Se produce un aumento de la bilirrubina indirecta por aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, que es MOLS. Entonces, eso es importante de la ictericia prehepática, que es hemolítica. Por algún motivo se están destruyendo los glóbulos rojos anticipadamente. Este hemólisis provoca más que ictericia una anemia, que se denomina anemia hemolítica. Las causas de este hemólisis geográficamente las podemos resumir en causas intracorpusculares, es decir, fallas en las enzimas de la membrana del glóbulo rojo, y fallas extracorpusculares por agentes extremos, parásitos. ¿Qué características tiene la ictericia prehepática o hemolítica en la sangre intrabilirrubinemia en base a la indirecta? ¿Por qué? ¿Se acuerdan del esquema? Glóbulo rojo, 120 litros.
ese glóbulo rojo empieza a producir biliverdina. Esa biliverdina se junta con la empieza a juntar con, se transforma en biliverdina y se empieza a juntar con la proteína transportadora. Esa proteína transportadora junto con la LM forman la bilirrubina indirecta o no conjugada. Esa es liposoluble y es tóxica porque tiene el es tóxica. En la sangre que hay anemia de características hemolíticas, reticulocitos. ¿Se acuerdan que eran los reticulocitos? Son los glóbulos rojos inmaduros que todavía tienen la trama, que se llama retículo. Entonces, cuando se lo ve al microscopio, tienen esa trama, entonces se llama reticulocitos, pero son glóbulos rojos inmaduros. En la orina que hay no contiene pigmentos biliares. Importante, en la ictericia prehepática o hemolítica no hay pigmentos biliares en la orina, es decir, no contiene sales biliares. La bilirrubina indirecta no pasa por la orina y es la bilirrubina indirecta la que está aumentada. ¿Por qué está aumentada? Porque la gran expresión del glóbulo rojo, hay una gran producción de él. Esa gran producción de él se junta con la proteína transportadora y forma bilirrubina indirecta o no conjugada. Entonces hay un montón de bilirrubina indirecta no conjugada. Aumento del urobilinógeno o uropilina, esta última es la oxidación del urobilinógeno. Hay urobilinuria que produce orina color té cargado que no está la proteína. Entonces esa es otra cosa importante de ver. Todo eso, toda la bilirrubina no conjugada se transforma en conjugada, pasa a la bilis, en la bilis pasa al intestino delgado y el intestino se transforma en urobilinógeno. Y eso es lo que orina, urobilinógeno, que produce orina color té cargado que no mancha la ropa. Y en las heces intercoloreadas por aumento del efecto del sol. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Porque es lo que yo pregunto. ¿Cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? En la ictericia prehepática. Porque esa es la pregunta que le vamos a hacer al paciente. Luego al paciente tenido, queremos saber de dónde es esa ictericia, le preguntamos cómo está el pipí, cómo está el popó. El pipí todo oscuro, mancha la ropa interior, sí, mancha la ropa. ¿Cómo está el popó? Está blanca, entonces sí es blanca y mancha el calzoncillo de una ictericia hepática, efectiva. Si mancha la ropa y las heces están choca, entonces es una ictericia hepática. Si no mancha la ropa y las heces están muy oscuras, entonces es prehepática. Entonces acuérdense, preguntamos cómo está el pipí, cómo está el popó, y de ahí podemos deducir es prehepática o hepática. Para empezar la charla, y después ya vemos las otras cosas, vemos qué tipo de ictericia, cómo está la piel, y después ya nos vamos a los análisis de sangre. ¿Cuál es el mecanismo de la ictericia hepatocelular? Puede ser provocada por daño del pancito, alteraciones de la vía biliar intrahepática, capilares biliares por el yodo, que ocasiona una rémora, estancamiento o éstasis hepático de típico cierto colestasa. Aquí hay una discrepancia entre algunos autores, para algunos esto es extrahepática, para otros es intrahepática. Entonces hay que leerlo para ver todo lo que
¿Qué causa puede producir este daño del hepatocito o de la vía biliar intrahepática? El daño del hepatocito como causa de crisis intrahepática puede ser provocado por la alteración del hepatocito que afecta a su enzima, la captación o el transporte, ocasionado por agentes diversos como virus. Más común es la hepatitis viral, como a veces hay epidemia de hepatitis tipo A, que es altamente contagiosa y para lo cual he dicho vacunarse contra la A y contra la B. Infecciones etcétera. La colestasis intrahepática es producida por drogas colestásicas como la clorpromazina, hormona masculina, etc. ¿Cuáles son las características clínicas y laboratoriales de la ictericia intrahepática? En la sangre, pregunta de examen, en las que se deben al daño del hepatocito, hiperbilirubinemia más espesa de la indirecta, hipoalbuminemia, transaminasas aumentadas, esto se llama marcadores de necrosis, glutámico, pirúrica, transaminasa y glutámico-oxética, oxalacética, transaminasa, marcadores de necrosis. ¿Qué quiere decir marcadores de necrosis? Quiere decir que el hepatocito tiene esta enzima dentro de su citoplasma. Cuando se altera precisamente la membrana del hepatocito, se rompe y sale esto a la corriente sanguínea. Y entonces me da la pauta que hay una necrosis del hepatocito. Por eso se llaman marcadores de necrosis, por el aumento en sangre de estas transaminasas. Ya no se llaman así, ¿no? Ya cambiaron de nombre. Se llama alanina velasa y glutamina velasa. Pero la mayoría sigue poniendo casi igual. Esta es la GOT, yo me acuerdo que esta es AS. ¿Por qué GOT? TAS. Aspartato mismo. Tiempo de hemoglobina aumentado. En la que se debe la predominio colestasis. Fíjense que ya aquí hay una colestasis. ¿Qué significa colestasis intrahepática? Retención del avance de la bilis dentro de los canalículos biliares. Eso es una colestasis. Entonces, cuando hay una colestasis, es decir, está trancado, hay un bloqueo del masa dentro del hígado. Entonces ahí el conducto biliar, el canalículo biliar, el centro del canalículo biliar, empiezan a producir estas enzimas, fosfatasa alcalina, 5'-nucleopidasa y gamma-glutamina recuperasa. Eso se llama marcadores de colestasis. Entonces así sé yo si el problema es directamente en la célula hepática, en el hepatocito, o en el canalículo biliar. Pido marcadores de necrosis y marcadores de esta célula para saber dónde está, en el hepatocito o en el canalículo biliar. ¿Cuáles son los marcadores de necrosis? Principalmente GOT y FT. ¿Cuáles son los marcadores de colestasis? Principalmente gamma, FT y 5' y la fosfatasa alcalina. Entonces, si yo pido eso y sale elevado la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina recuperasa, hay esta con aumento del colesterol. En orina, ambas hay pigmentos, sale de vía de orina colúrica y bilirrubina. ¿Cuál es el mecanismo? Eso es otra cosa importante. Yo le pregunto a alguien que tiene una hepatitis, ¿cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? ¿Cómo me van a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? Si tiene una hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es una enfermedad del hepatocito, que es una enfermedad hepatocelular. Es el hepatocito que está enfermo. En primer lugar, ese hepatocito no puede sacar, porque le cuesta mucho, sacar la bilirrubina conjugada, no la puede sacar. Entonces se va hacia la sangre, entonces vamos a tener bilirrubina conjugada aumentada en sangre.
y esa bilirrubina conjugada aumentada en sangre se va por la orina, entonces vamos a tener en la orina bilirrubina conjugada. Es decir, vamos a tener bilirubinuria, orina bilirrubina. Si tiene bilirubinuria, la orina está color Coca-Cola y mancha la boca. Mancha la boca. ¿Cuál es el mecanismo de ictericia post-hepática? Entonces, ¿alguien puede responder la pregunta que hice antes que pasemos? ¿Cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? Hay que acordarse en cada uno cómo está el pipí, cómo está el popó. ¿Por qué? ¿Cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? ¿Cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? La hepatitis hepatocelular. El pipí, lo acabo de decir, tiene orinas oscuras que manchan la ropa. Es decir, y el popó, ¿cómo está? Es clara. ¿Por qué? Porque poca bilirrubina conjugada está pasando hacia el canalículo. ¿Por qué? Porque no puede. Y la bilirrubina conjugada, en vez de pasar al canalículo y a la bilis, se sale hacia afuera, hacia el torrente sanguíneo. ¿Y cómo está el pipí? ¿Cómo está el popó? En la primera que vimos, en la ictericia prehepática o hemorrígida. ¿Orina? Está oscura, no está cargado. Eso no es normal que sea amarilla. Descargado, entonces ya habla de que hay el cobilinógeno. ¿Cómo sería el término para ese concepto? ¿Perdón? ¿Cómo sería el término para ese concepto de la orina? ¿Cómo sería el término para el concepto de la orina con color descargado? El cobilinógeno. Porque eso es lo que está combinando. Está el cobilinógeno en el intestino, se absorbe y cuando llega a un cambio de nombre se llama biliruria, y no es un pigmento, es un producto del metabolismo, por eso lo mancha la ropa. Es lo que hace la diferencia, que manche o no manche la ropa. Bueno, pasamos a ictericia post-hepática. Esta es la obstructiva. Ictericia obstructiva. Puede haber una obstrucción completa o puede haber una obstrucción incompleta de la vía biliar principal, producida por litiasis policrociana. ¿Se acuerdan lo que yo dije que me molesta a mí? ¿Recuerdan, niñas, qué dije lo único que me molesta? Ya, lo único que me molesta es que pueden hacer striptease, bailar encima de las mesas, pueden dormir sin tocar un cuerpo. No me importa un pito, pero que hablen y yo trate de hablar más fuerte que ustedes, me molesta porque me duele mi garganta. Ok. Entonces, la ictericia post-hepática es la obstrucción completa o incompleta de la vía biliar. Si hay una obstrucción completa, no va a llegar nada de bilis al intestino. Si no llega nada de bilis en el intestino, no hay quien colorea la materia fecal. Entonces, la materia fecal sale blanca. Eso se llama acolia. Acolia. Ese blanca, color masilla. La masilla es esa argamasa que se pone en los bordes de las ventanas para que no queme. Es un color masilla. Obstrucción incompleta, entonces si es incompleta, puede ser porque hay un cálculo que comprime y descomprime, comprime y descomprime. Entonces vamos a tener ese que van a estar blancas o van a estar coloreadas alternativamente. Y hay un cáncer de cabeza de páncreas, que es tan lento su forma de crecer
que va comprimiendo de a poquito, hasta que llega a producir una oclusión completa. Y cuando ya produce una oclusión completa, ya se palpa la vesícula, ya el cáncer está tan avanzado que realmente en menos de 6 meses muere el paciente. El hecho que la función del cuerpo sea completa origina dos síndromes. El síndrome coreociano es incompleto, caracterizado por sangre hiperbilirubinemia, que viene de la directa. Fíjense que aquí está diciendo hiperbilirubinemia. ¿Qué quiere decir eso, hiperbilirubinemia? Que está la hemoglobina, la bilirrubina conjugada en sangre. Eso es hiperbilirubinemia. Hemoglobina conjugada en sangre. Hipercolesterolemia, hiperfosfatemia, calina. En orina sale biliario, coluria, urobiliruria. En ese puede ser hipocromia. Este es el incompleto, es alternativo. Y en el coledocerro completo, en sangre, lo mismo que el síndrome incompleto, pero con tendencia a incrementarse diariamente. En orina, presencia de pigmentos biliares, ausencia de urobiliruria dando aporia. La ictericia es la progresión de la pigmenta. En algunos casos la ictericia puede referirse a coluria, ahorita en color oscuro, muy oscuro, por la presencia de bilirrubina, en la orina se mancha la ropa. Acuérdense, eso se llama coluria. Y acoria, esa es muy clara por la ausencia de pigmentos derivados de la bilirrubina. Esos términos hay que conocerlos, hay que manejarlos bien, porque imagínense que le digan a un que tiene ictericia política, que tiene acoria, por decir pleiopolia. Tengo pacientes con ictericia, espero que debemos revisar el examen físico, observar la esclerótica. Te habíamos dicho que la esclerótica, es decir, el color blanco del ojo, la esclerótica, tiene elastina, que tiene una afinidad muy especial con la bilirrubina. Entonces la empieza a fijar. Cuando hay un poquito, ya está, todas están fijadas ahí y primero la vamos a ver. Pero hay que verla con luz natural, no con luz de foco, porque la luz del foco nos hace que no veamos bien los colores amarillos. Observamos la esclerótica para asegurarse que no sea una pseudoictericia. Si confirmamos por la esclerótica que es ictericia, pedimos entonces bilirrubina para confirmar. Ahí nos vamos ya a los análisis de sangre. Pedimos bilirrubina total, bilirrubina indirecta o directa, cualquiera, directa o total. Preguntamos al paciente de qué color es su orina, cómo está el pipí, cómo está el popó. Si mancha la ropa interior, de qué color la mancha, y si observamos la orina, la agitamos para observar el color de la espuma, para investigar la presencia de coluria que da espuma verdosa. Por ahí el paciente llevó espuma, llevó orina en un vasito, la agitamos y miramos qué color la espuma. Si tiene bilirrubina, hace espuma verde. Entonces, así despertamos una prehepática si hay coluria. En la prehepática no hay pigmento de orina. En el examen físico, buscar especialmente la presencia de hepatomegalia, tamaño sensible, superficie y borde, vaso, buscar el splenomegalia. En la hepatitis hay hepatomegalia. En la ictericia hemolítica el vaso está súper grande, hay hiperestremismo, el vaso grande, que se está deshaciendo todo lo que hay. En la piel buscar ictericia y signos de insuficiencia hepática con telangiectasia, angioma estelar, sistema palmar, palma hepática, disminución del vello pubiano, ginecomastia, etc. Todo esto es producido por exceso de estrógeno, falta de testosterona, exceso de estrógeno. Buscar lesiones de rascado, presente en ictericia obstructiva.
Esto de aquí, lesiones de rascado, presente de crisis obstructiva. ¿Por qué? Porque la vía no puede ir hacia el intestino, vuelve hacia atrás y parte de esa vía, las sales biliares van y se infiltran en la piel. Se infiltran en la piel y ¿qué hay en la piel? Las fibras libres del dolor y las irrita y produce un fluido intensísimo que el paciente se mete las uñas para tratar de rascarse, tan intenso de fluido. Entonces generalmente son pacientes que vienen del cáncer y están arañados de mismo, arañados por el mismo, tanto que lo pican como se araña el cuello. Esta sale biliares de la piel. En el interrogatorio insistir en cuadros prodrómicos que precedieron el día o hora de la enfermedad. Es importante porque puede haber un cuadro prodrómico de virosis, ¿no? Y no es una virosis, no es una gripe hepática. Algunos de los cuales son características siempre, por ejemplo, hepatitis, mialgia, dolores articulares, arterias, rayos y cardianos. La litiasis vesicular precedida de meses, baño de cólicos vesiculares y de distensión de la casa. En el caso del cáncer de páncreas caracteriza el comienzo insidioso. ¿Qué quiere decir insidioso? ¿Dónde está? Insidioso. ¿Quieren que aprenda a hablar español? Como Insidioso quiere decir a poquito, sin que se note. Entonces, el comienzo insidioso, progresivo, indolente, vesícula palpable, no dolorosa. Esto es lo que caracteriza al cáncer de cabeza de páncreas. Una vesícula palpable y indolente. Una vesícula no se palpa. La vesícula está debajo del hígado en una celda que se llama celda vesicular. Y cuando nosotros le pedimos para poder palpar la vesícula, meta el aire, el hígado baja y hace este movimiento. Y la célula de la vesícula se va hacia adelante. Y si está inflamada, duele muchísimo. Pero aquí lo podemos tocar y no duele nada. Entonces, eso nos trae maravilla. Vesícula palpable todos los síntomas, cáncer de cabeza de páncreas y generalmente ya está bien. Son importantes averiguar los antecedentes epidemiológicos de cuadros similares, el caso de la hepatitis, tiene la mayoría, etc. Averiguar en el caso de hepatitis antecedentes de hepatitis intravenosa. ¿Por qué? Porque la hepatitis B y la hepatitis C son por infecciones intravenosas. Transfusiones 3 meses antes o un caso conocido de hepatitis en la familia o en la escuela. Preguntar por medicamentos recibidos como la clorpromacina o testosterona que tienen capacidad metastásica. Muchos niños en desarrollo de su cuerpo están ahora tomando testosterona para crear cáncer. Y se ven así y no saben cómo está su hígado. Y ahora hay atrofia testicular también. El síndrome de Kurosaki hace referencia a la dilatación de la vesícula biliar palpable y no dolorosa. Eso se pregunta así con ese nombre. ¿Qué es el síndrome de Kurosaki? Vesícula palpable y no dolorosa. Dice mecánica de corrosión a la S, acolia. ¿Recuerdan qué era acolia? Se presenta la disminución de la acolia durante provocada por las clases de esta o de la cabeza del páncreas por la disminución de cálculo producto del páncreas hormonal y esto que no se acompaña con el tema de la fibra del problema. Línea. Etimológicamente, respiración difícil, dice aspiración y una respiración. Percepción consciente de un trabajo respiratorio aumentado. Es la sensación desagradable a la que no se falta de aire. Quedamos con esa definición. ¿Qué es línea? Es la sensación desagradable, angustiosa, de falta de aire que requiere el paciente.
Por eso es un síntoma. Tiene dos componentes, un subjetivo y un objetivo. Eso no habíamos hablado antes. Tiene dos componentes, un subjetivo, que es lo que siente la paciente, y un objetivo, que es lo que nosotros podemos ver. Sí, es signo y Podemos síntoma. ver que un paciente no puede respirar bien y podemos decir que está con disnea. Signo y síntoma. Y no está, ni siquiera está consciente del paciente. Hay veces que está inconsciente y nosotros vemos la disnea objetiva. El componente subjetivo es el de aire o necesidad de respirar con intensidad, sensación de falta de aire. Este componente subjetivo no está presente en un individuo en coma. Sin embargo, estará presente el componente objetivo, por ejemplo, respiración centrocerótica en un coma diabético llamado disnea objetiva. Entonces hay una disnea que no es subjetiva, sino que se puede ver disnea objetiva. Y hay algunos autores que llaman síndrome disneico, que hay un conjunto de signos y de síntomas cuya manifestación más importante es la falta de aire, y entonces le llaman síndrome disneico. Pero para nosotros sigue siendo hasta ahora signo, síntoma, componente objetivo, aumento de la amplitud de frecuencia y ritmo de los movimientos respiratorios, así como el uso de músculos auxiliares de la respiración. Eso es importante, se pregunta mucho, el uso de los músculos auxiliares de la respiración. Los músculos auxiliares de la respiración se ponen en marcha cuando hay una disnea muy intensa. ¿Cuáles son los músculos auxiliares de la respiración que se ponen en marcha? Esternocleidomastoideo. Los escalenos, los esternocleidomastoideos, Y lo intercostal. trapecio, pectoral menor, todo eso se nota que está funcionando. Entonces quiere decir que hay insuficiencia respiratoria grave. Y hay tiraje. ¿Qué es tiraje? El movimiento de la parte blanda. Sin embargo, no todas las disneas tienen amplitud y frecuencia respiratoria aumentada. La disnea es una forma de disnea que se caracteriza por un alargamiento de una de las fases de respiración, dando como resultado una disminución de la frecuencia respiratoria. La vamos a ver. Brady quiere decir lento. Bradicnea, respiración lenta. Etiopatogénica. La disnea se debe a la disminución de la reserva respiratoria por aumento de la ventilación pulmonar, disminución de la capacidad vital. La ventilación pulmonar es de 6-7 litros minuto y la capacidad pulmonar máxima es de 13 litros minuto. Por lo tanto, ¿se acuerdan de eso? No se lo ve en fisiología, se evita con respiración corriente. De ahí viene. Por lo tanto, la ventilación pulmonar es de 0, es de 5 al 10% de la capacidad pulmonar máxima. Cuando sobrepasa el 20-25, sobrevive la disnea. Debería encontrarle la disnea. Otras causas metabólicas de disnea, anemia por disminución del contenido de oxígeno arterial, hipertiroidismo por mayor demanda metabólica de oxígeno, acidez metabólica por mayor concentración de hidrógeno en los sangre, acidosis, que se traduce por la disminución del pH. Finalmente, muchos de los trastornos que hemos considerado todos más de uno de estos una forma de analizar los diferentes tipos de disnea, como si tienen que analizar según la fase de las respiraciones largas, si tienen disnea por el alargamiento de la inspiración. Es la disnea predominio inspiratorio, es decir, ¿qué es lo que está costando más al paciente? Meter aire. Eso es disnea predominio inspiratorio. Dificultad para que pase el aire al pulmón. Se ve la obstrucción de las vías aéreas altas, nasofaringe, nariz y tráquea o frecuente, y se caracteriza por disnea inspiratoria de frecuencia baja, bradisnea. Respiración ruidosa y a veces estrigor y coronaje. Fíjense que esta disnea con alargamiento de inspiración es producida por obstrucción laríngea, obstrucción por cuerpo extraño, que es una emergencia médica. Si no nos damos cuenta de esto, generalmente con respiración ruidosa, a veces estridor y coronaje, el paciente puede morir. ¿Por qué? Porque no está pudiendo respirar y está haciendo todo lo posible y dando todas las señales posibles para que alguien se dé cuenta. Si hay alguien que no se da cuenta, el paciente puede morir. Respiración ruidosa, a veces estridor y coronaje. La presión negativa que provoca el esfuerzo inspiratorio determina la presión de los huesos supraesternales, supraclavicular, infrapectoral e intercostal, llamado tiraje.
Tiraje, el tiraje es el hundimiento de la parte blanda. El tiraje supraclavicular, según la parte blanda, por encima de la clavícula. Infraclavicular, la parte de abajo. Intercostal, la parte intraclavícula. Es cuando el paciente quiere meter aire y hace tanto esfuerzo que jala hacia adentro las partes blandas. Eso se llama tiraje. Cuando es todo lo que está en movimiento, todo se está hundiendo, se llama tiraje universal y sucede en los niños con una crisis grave de asma. La presión negativa que produce el plan de esfuerzo inspiratorio determina la depresión de los huecos supraesternal, supraclavicular y intraclavicular intercostal, llamado tiraje, y se acompaña también del aleteo nasal, sobre todo niños. El aleteo nasal es las alas de la nariz que se mueven como aleteando, tratando de meter más aire. Tos perruna, obstrucción bronquial alta o mecánica, presión traqueal. Es subjetiva de la obstrucción por cuerpo extraño. Es muy importante, la obstrucción por cuerpo extraño mata gente si alguien no se da cuenta. Descripturación puede obtener sangre en caso de que no se necesite, pues si cancerosa, pulmoneta, si no tan importante, reflexión subética. Dolor retroespinal acompañado de sensación con la lengua occipital, a lo que se siente con el punto de contacto con el dolor, puede ser intenso con el dolor durante la clase. La obstrucción total de un bronquio provoca una atelectasia masiva. Ya vamos a ver lo que significa atelectasia, pero aquí está dando la definición de atelectasia. Es obstrucción de un bronquio, fuente principal, y todo el pulmón se colapsa, queda sin aire. Eso se llama atelectasia. Atelectasia, y que se pueda dilatar al final del bronquio. Eso es atelectasia. Total de un bronquio provoca una atelectasia masiva que provoca una insuficiencia respiratoria por la reducción del aire de hematosis. Es decir, si todo el pulmón se colapsa y no está funcionando, va a haber una insuficiencia respiratoria aguda, porque todo el pulmón no está trabajando. Por la presencia de circulación tiene un bypass con cortocircuito de oxígeno y CO2. El aumento de la ventilación pulmonar. Como una de las causas de disney se puede deber a una estimulación neural, estimulación del centro respiratorio por un mecanismo reflejo neuronal de Henry, o sea, la disminución y colapso de los pulmones por disminución y disminución de los. Bueno, eso es el beneficio porque no me interesa tanto. Disminución de la capacidad vital. Y ahí quedamos.